Y seguimos, por supuesto, tratando el tema de la jornada. Tiene que ver, Pablo, indudablemente con lo que fue la lectura de la sentencia en el día de ayer y de ahí en más todo lo que continúa, ¿no? Sí, porque, a ver, no conocemos los fundamentos de los jueces. No sabemos por qué decidieron lo que ayer se conoció, ¿no? Por lo cual... ¿Por qué sí y por qué no, no? Porque los fiscales dicen, bueno, ¿por qué no la asociación ilícita? Efectivamente, ¿no? Cristina fue condenada por la administración fraudulenta y absuelta por la asociación ilícita. Pero además con un elemento que aquí aparece central, ¿no? Fue absuelto Julio De Vido, por lo cual los jueces entendieron que el ministro de Obras Públicas, que es el que firma las obras, el que pone la rúbrica, está fuera de esta situación. No es responsable por las obras que se le adjudicaron a las OAS, pero sí Cristina, que no la firma. Por eso es importante conocer en qué pueden fundamentar esa lectura. Ahora, ¿no? viste que Cristina hasta le restó importancia ayer, como que prácticamente ni se interesó, ni en los fundamentos, ni en la causa, digamos. Mantuvo el discurso que venía manteniendo largamente durante estos años, ¿no? Bueno, Cristina había dicho, ¿no?, que había una sentencia ya escrita, pero la verdad es que también nosotros estamos en ese lugar, y la gente, porque, a ver, ¿cuántos han podido acceder al expediente de la obra pública? ¿Cuántos siguieron el juicio? Un juicio que duró 5 años. No, ¿cuántos lo siguieron? Más allá de los alegatos de los fiscales, que se dio a conocer públicamente. Pero después, además, incluso con el alegato. No, en la continuidad del juicio. ¿Cuántas personas escucharon los 4 días, 5 días de alegato? No. Por lo cual, los recortes, se escuchó muchos recortes. Bueno, la construcción que se hizo de esa información a través de los medios hegemónicos. Por lo cual, lo que aquí existe es quienes están a favor de la condena de Cristina o quienes están en contra de que haya sido condenada Cristina, no lo hacen en base a los fundamentos jurídicos. Hay un sustento político. Sino hay un posicionamiento ideológico político. Sí. Yo creo que es así y está bien. O yo creo que es así y esto no está bien. Es decir, los fundamentos, insisto, van a estar en marzo del año que viene. No conocemos por qué los jueces actuaron de esta manera. Lo que sí sabemos es cómo actúa la justicia. Eso sí lo sabemos. Sabemos que es clasista, que es corporativa, que responde a los órdenes fácticos, que es manipulable, que forma parte de una estructura social elitista a la que representan. Eso sí lo sabemos, porque esa fue la razón por la que hay una amplia mayoría de la sociedad que entiende que la justicia es de las instituciones la que menos credibilidad tiene, ¿no? Y esta es una lectura que en medio de la disputa política aparece también en otra discusión central. Es decir, cuando se discute dónde está el poder en la Argentina. Porque si imagináramos que el poder está en esta mujer, en Cristina Fernández de Kirchner, o en el gobierno, Cristina no hubiera sido condenada. Cuando vos tenés el poder, encontrás los elementos para presionar, para inmiscuirte en determinadas situaciones que te alejan de la posibilidad de ser juzgado. A ver, las cárceles están llenas de pobres. ¿Por qué? Porque ahí no está el poder. Sin embargo, quien tiene recursos económicos tiene posibilidades de apelaciones, de medidas, y rara vez cae en la cárcel, digamos. Entonces, aquí también hay una discusión. ¿Dónde está el poder en la Argentina? Bueno, ¿y a quiénes representa ese poder? Esa es una discusión. Y insisto, más allá de que Cristina sea realmente, que estén los elementos para pensar que Cristina es culpable o no, porque no los tenemos. No los tenemos nosotros y yo creo que hay una mayoría que no los tiene. Después veremos en los fundamentos y en aquellos que, muy poquitos que han podido acceder a la lectura sistemática de todo lo que ha ocurrido en esa causa para saber si Cristina tiene o no una responsabilidad en este caso. Hablamos en términos políticos, porque es la única posibilidad que hoy tenemos. Y es una, sobre todo en la inhabilitación de por vida, hay una decisión, no solo judicial, hay una decisión fuertemente política de la justicia. La justicia dicta fallos políticos, además. Y Cristina hizo más hincapié en ese segmento que en los 6 años de prisión. Que el fiscal haya pedido 12 años de prisión no era una cuestión
técnico-jurídica, que dijeron, mirá, me da 12. No, tenía que ver con los 12 años del quinquenio. Era una señal política y social para quienes estaban siguiendo en ese momento el juicio, que estaba en la etapa de alegatos, ¿no? Bueno, estas circunstancias nos exponen a una discusión sobre lo que viene, de cómo va a ser la disputa por el poder en la Argentina, porque en definitiva esa disputa por el poder es la disputa por la distribución de la riqueza. Ese es el último paso, ¿no? Es cómo se distribuye la plata en la Argentina. ¿Quiénes van a tener la capacidad de definir sobre estos aspectos, ¿no? Cristina ha dicho que no va a ser candidata. No, bueno, ese es... En ningún cargo. Digamos, el dato político que dejó en el día de ayer, ¿no? Que estuvimos analizando y estuvimos viendo. Digamos, eso tiene un ribete personal y otro político. El personal, cuando ella dice no voy a ser candidato a nada, no quiero fueros, es personal. Sí. Es decir, yo le pongo el pecho a esta situación, ¿no? A mí, yo no voy a escapar de esta realidad con los fueros. Tiene consecuencias políticas. Ahora, hay la otra es la política. Sí, claro. El Frente de Todos hoy se queda sin la que podría ser una de las candidatas o la candidata, ¿no? Ahora, no porque Cristina no vaya a tener injerencia en la definición de esa estrategia, sino que ahora hay el peronismo el peronismo nacional, o el que está representado en el Frente de Todos, tiene que comenzar a dilucidar cómo construir un liderazgo que le permita una disputa política. Y también es una cuestión para la oposición, para Juntos por el Cambio, porque con Cristina parecía fuerte Macri. Sí, bueno, lo hablábamos con Daniel, ¿no? Quedan huérfanos, con Daniel Montoya, nuestro analista político, quedan huérfanos de un lado y del otro también. Claro, porque con Cristina tenías a Macri y ahora no está Cristina. No está ese adversario, ¿no? Ese espejo que había permanente. Claro, nadie sabe qué va a pasar, pero tampoco hay mucha certeza de qué va a pasar en la oposición con este contexto. No, es que es un sacudón político para todos. Efectivamente. A mí la impresión que me queda, Mariano, en principio, que esto no modifica los preconceptos y prejuicios que había antes de esta condena. Quienes estaban seguros de que Cristina tiene que ser condenada. Más allá del fallo no lo iba a hacer. Efectivamente. Y quienes están convencidos de que Cristina es absolutamente inocente. Esto no modifica ese escenario. Pero también por eso, ¿no? Porque hay una falta de credibilidad en la justicia muy grande. Hay falta de credibilidad en la justicia porque no tenemos la información para determinar una cosa u otra. No están ni los fundamentos de los jueces. Es decir, no están esos elementos técnicos para poder discutirlo. Acá la discusión es política. Y es cómo se ha construido socialmente esa mirada sobre Cristina Fernández de Kirchner, sobre el rol de la justicia y sobre el poder económico fáctico en el país. Esa es la discusión que se pone en juego de ahora en más. Que en definitiva, insisto, el camino final es cómo se distribuye la plata. Siempre el fin es económico. Siempre el final es económico. ¿Qué modelo económico o político va a acompañar a ese modelo económico para la distribución de los recursos en el país? Pero vamos a ver en detalle qué dijo Cristina. Dale. El Tribunal Federal Oral 2, recordemos, condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta. Cristina Kirchner declaró que fue condenada por un Estado paralelo, una mafia judicial, en la causa por la obra pública en Santa Cruz. Anunció que no será candidata a ningún cargo electivo el año que viene debido a que no quiere someter al peronismo a que la maltraten en periodo electoral a raíz de esta sentencia. Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 vicepresidentas y una vicepresidenta que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada con inhabilitación perpetua, aseguró Fernández de Kirchner. A mi administración fraudulenta, lo voy a decir en los términos que yo dijo, ¿no? A mi administración fraudulenta del Estado y a estos, los amarillos que le dejaron 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. No voy a ser candidata, afirmó. Buena interpretación, Pablo. No le puse el énfasis que le puso Cristina ayer. No, estaba un poquito porque más... creo que no me hubiera salido de ninguna manera. No. Fue muy natural lo de Cristina. En un extenso discurso, la ex jefa de Estado dio detalles de un entramado de acuerdos plasmado en una conversación que se hizo pública días atrás entre jueces, funcionarios, macristas y empresarios para invisibilizar un viaje a la estancia del magnate inglés Joe Louis en Lago Escondido.
Cristina además remarcó que la condena real que recibió fue la inhabilitación a ejercer cargos públicos efectivos y evaluó que justamente lo que les están cobrando, y por eso la inhabilitan, es haber logrado llevar al gobierno el peronismo en 4 oportunidades. Bueno, la justicia, más allá del caso Cristina, ¿no? Sí. Pero también incorporando lo que ha ocurrido ayer, necesita una reconstrucción desde parámetros que no pueden ser los que hasta hoy fundamentaron esta justicia, ¿no? Porque el clasismo, el prejuicio social, la inaccesibilidad de determinados sectores a la justicia, la persecución de determinados sectores, hay tantos elementos que trascienden a lo que ha ocurrido con Cristina, aunque esto se visibiliza allí en este escenario, responden a un reclamo social de muchísimo tiempo. Y por el otro, el debate real que nos tenemos que dar sobre la cuestión de la corrupción política. Porque la corrupción política no es posible sin el privado, sin el empresariado, que aquí no aparece, ¿no? Que no está, salvo representado en Lázaro Báez, que como instrumento del poder, ¿no? Pero además, si esa persecución, esa búsqueda de una política sin corrupción es solo adjudicable a un partido político, que es lo que se intenta crear acá, ¿no? El discurso de que hay un partido y en particular una persona únicamente como representativas de ese estado de corrupción y no otros, ¿no? Incluso hasta se los posiciona en un lugar moral diferente, ¿no? A aquellos que sabemos cuál es su historia, ¿no? Y cómo han llegado a determinados lugares. Y en el tercer eslabón, la realidad de la gente, ¿no? La realidad cotidiana, que dependen mucho de estos aspectos, porque las decisiones económicas también parten allí. Cuando vos tenés menos salario, tenés menos recursos para organizar la vida tuya y la de tu familia. Bueno, es una Argentina que ayer voló por los aires, ¿no? En muchos aspectos de certezas, ¿no? Que se podrían llegar a tener. Y habrá que ver qué es lo que viene, Mariano, ¿no? Bueno, lo que viene... Estaba pidiéndote que vos me dieras todas esas certezas, no sé si las tenés. No las tengo, Pablo, para nada. Es un camino realmente muy incierto, de lo tremendo. político. Vamos a tener un 2023 tremendo. Bueno, y lo hablábamos con Daniel recién, Montoya también. ¿Te da el tiempo electoral para todo el rearmado que hay que hacer? Porque no hay mucho tiempo, ¿no? No hay mucho tiempo. Lo que pasa es que hay mucha incertidumbre en ese sentido. Un año en la Argentina es muchísimo y a la vez muy poco. Porque si mejora la economía, se baja la inflación, vos decís, bueno, a lo mejor el Frente de Todos tiene posibilidades, pero ¿cuál es el Frente de Todos? Bueno. ¿O cuál es el peronismo? Exacto. ¿Sobre quién se va a cimentar ese peronismo? Bueno, ¿y cuál es la alternativa? Digamos, hay una, hay y dos, del otro tres. lado, claro, tenés... A ver, más allá de lo que construya como discurso, en el 2019 los trabajadores perdieron el 17% de sus ingresos, nos endeudamos en 45.000 millones de dólares hace 100 años, cayó la producción industrial, es decir, también hay un récord. Por eso perdió Macri, por eso no fue reelecto. Bueno. Digamos, hay una razón por la que Macri no fue reelecto y perdió aquella elección, incluso las PASO por casi 20 puntos. Por eso, una incertidumbre. Porque a la gente le iba mal. Muy grande lo que se viene, ¿no? Y a la gente le está yendo mal ahora. Te digo que es una construcción muy compleja y en la que los liderazgos políticos, evidentemente, no han quedado claros. En algún momento decían, bueno, es Macri Cristina, sí, es el último capítulo de la grieta. Bueno. Te guste o no, uno de los líderes más fuertes de la política argentina, como que se corrió de escena, al menos ahora. Pero al correrse de escena corre a varios, corre. Porque hay muchos que se sustentan en eso. Todo. Claro, por eso te digo, ¿era el último capítulo de la grieta? Bueno, Cristina ayer acaba de decir que no. Gracias, Pablo. Vamos a continuar, por supuesto, con este tema y con los análisis que tienen que ver y con las voces con respecto a lo que sucedió en el día de ayer.